Buenos días con todos y primeramente dar gracias a Dios por una vez más, como ya todo muy bien ha ido dándose a conocer lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y nos ha traído nuevamente, que nos ha permitido que podamos estar una vez más reunidos. Y más que reunidos, estamos reunidos en su nombre. Y eso es lo que da mucho sentido a este tiempo que cada uno de nosotros. Y bien, tengo los minutos contados y necesito a ver cómo transmitir lo que el Señor ha puesto en mi corazón y que sea siempre para bendición de cada uno de nosotros. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 11. Estaremos viendo un poco el tema relacionado a lo que quiere Dios para el hombre y también en cuanto a lo que es no solamente a los cristianos, sino también en general a la humanidad. Y voy a enfatizar mucho en lo que Dios quiere para el hombre, y el lugar más seguro del hombre se encuentra en el centro de la voluntad de Dios. Y más allá de eso, recordamos siempre algunos textos cuando quiere Dios que pongamos nuestra atención en Él, y Él nos dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿no? Ese es el propósito que Dios ha hecho en nuestras vidas para que podamos servirle, alabarle y adorarle. Y también por el mismo gozo que Él había puesto, que tenía Él delante, que tenía que ir hacia la cruz, pues estaba dispuesto a hacerlo por nosotros. Y Él ahí entonces nos da un poco de su ejemplo, como quiere el Señor, como decía nuestra hermana, en sacrificio vivo delante de Él. Vamos a la lectura del capítulo 11 de Salmos, del 1 al 7. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Parte de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y también, como nos escribe el salmista, lo que ha experimentado también a través de cada momento de las circunstancias, de los difíciles momentos que el salmista va a exponer de esta manera qué es lo que había hecho, en poner su confianza en el Señor. Y empieza diciendo este texto: en Jehová he confiado. Un título muy resaltante que en toda su vida va a dar a conocer: en Jehová he confiado. ¿En qué circunstancias? En muchas. Encontramos muchos tipos de encuentros en cuanto a lo que ha tenido que afrontar a sus enemigos. Y vamos bueno, hay mucho que hablar en cuanto a lo que habla de David, su vida. Pero este tiempo quizás podemos resaltar en lo que le ha valido mucho en su vida a David, su confianza en Dios. Y David, tentado a desconfiar de Dios por parte de sus enemigos, y también por lo que nosotros también experimentamos, somos tentados a desconfiar de repente de alguna manera u otra de la seguridad que Dios nos promete, de la confianza que Dios demanda que tengamos siempre en su poder, que Él tiene el todo en sus manos. Y David es tentado de esta manera de desconfiar de su palabra, de sus promesas, de lo que Dios había puesto en su corazón. Y siendo tentado, él va a dar a conocer por medio de estos textos de resistir y también de afirmar, o más allá, reafirmar su confianza. Y eso es una parte muy esencial en la vida de David, cómo él ha ido sobrellevando cada paso que Dios le ha permitido ir aprendiendo, ir desarrollando, como se dice también, moldeando ese carácter. Y cuando encontramos en la vida de David cómo él
él reconoció como Dios un corazón conforme a Dios. Ha tenido que trabajar mucho Dios en su corazón y creo yo que es parte también de lo que Dios quiere en nuestras vidas para lo que Él quiere en su voluntad. Y viendo a nuestra actualidad, en lo que nosotros podemos experimentar, qué ocurre en nuestra mente cuando a veces pasamos situaciones también difíciles. No saber de repente de encaminar cada circunstancia, de encaminar cada momento en que en este mundo estamos siempre atravesando. Y bien sea tanto actualmente, ¿no?, como se vive mucho en relación a la enfermedad, cómo está el Señor controlando todo esto. El Señor tiene el control de todo, su palabra lo dice. ¿Cómo lo controla? No lo sabemos cómo esto está afectando. Y a través de algunos accidentes, algunos problemas y algunas situaciones que a veces son inesperadas. Pero ahí está el Señor siempre obrando como lo ha hecho en la vida de David. Y más allá viendo en lo que algunos hermanos en lugares donde no se permite hablar de Cristo, donde no se permite prácticamente este tipo de reuniones y se llama fácilmente una reunión ilegal, ¿no?, porque no está permitido. Pero Dios igual los guarda. Aquellos hermanos que están ahí persistiendo, insistiendo y siguiendo, llevando ese mensaje de buenas nuevas, de salvación. Y el Señor tiene sus planes, tiene sus propósitos en cada uno de nosotros. Y Él lo va a hacer. El Señor cuida de los suyos. Y cuando quiero enfatizar esta parte, cuando dice en Jehová he confiado, la pregunta es que sale de David: ¿cómo decís a mi alma que escape? Seguramente me hago entender o pienso un poco de que había algunos consejeros de David que decían hay que hacer esto de esta manera. O quizás él mismo intentaba razonar qué tengo que hacer, de qué manera tomar una decisión. ¿Tengo que hacer corriendo, huir? ¿Qué debo de hacer? ¿Dónde está el Señor? Y más allá de lo que él intentaba tener seguridad en lo que Dios había puesto en su corazón, era una lucha. Pero él va a dar a conocer esto. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Cómo puedo hacer esto si en Jehová he confiado? Y es la fe que se enfrenta con nuestro miedo. Circunstancias que no sabemos a veces controlar. Pero si miramos directamente a nuestros miedos, ¿qué va a suceder? Nos podemos sentirnos muy pequeños, sin fuerzas. Podemos seguir teniendo fe en Dios, pero ¿qué pasará? Estará debilitada. ¿Quiere Dios que esté así nuestra fe? No lo quiere así. Él quiere que estemos siempre constantemente velando y orando, dice. Tiene un plan que Dios tiene por medio de la fe en hacer nuestras vidas, nuestros corazones, para lo que Él quiere en su voluntad. Y luego cuando encontramos ese momento en que nuestro miedo nos absorbe y no podemos luego escapar, sentimos como que algo muy pesado llevamos dentro. Más allá de lo que podemos explicar un poco de repente como una piedra encima tuya, no puedes, porque has visto al miedo y no has visto a tu Dios. Pero tu fe está siendo probada. Tu fe está dirigiendo exactamente qué quiere exactamente sacar Dios de ti. ¿Qué es lo que tiene en tu corazón? Dios quiere dar a conocer, que te muestres. ¿Qué es lo que vas a dar a conocer? Y sin querer, nuestra fe por culpa de nuestra actitud ante los miedos se debilita y entramos en dudas. Como dije, no abandonamos nuestra fe, pero sí está debilitada. Y esto sucedió similar en cuanto al pueblo de Israel cuando tenían delante de ellos a Goliat, desafiantemente a aquel pueblo diciendo, ¿dónde está su Dios? Y Saúl y todos sus hombres se sentían derrotados. ¿Por qué?
porque antes de entrar a la batalla se habían dado a conocer como perdidos, no sabían cómo afrontar. Se veía un gigante delante y no había forma de saber qué pasará. Porque además la pregunta dice, ¿nos librará Jehová de esto? Se habían hecho la pregunta a esto. ¿Nos librará Jehová de esto? Bueno, luego vemos a David apareciendo en escena y directamente él se afronta, pero no da ocasión a mirar al gigante, sino él se acerca diciendo, incircunciso, hablando en contra de lo que él estaba diciendo sobre el Dios de Israel. Pero David tenía conocimiento de que Dios siempre estaba con él cuando él explica, ¿no?, cómo él cuidaba a sus ovejas, cómo él defendía. ¿Por qué? No hablaba de su fuerza, sino hablaba porque Dios estaba conmigo, dice, porque Dios me ha cuidado, me ha protegido, Dios me ha sostenido, Dios me ha guiado siempre. Y yo sé que hoy, dice David, me entregará en mis manos. Tenía esa confianza. ¿Dónde estaba su miedo de David? Tenía esa fe, de repente, muy afirmada en el Señor, porque había visto en verdad que Dios siempre estaba con él. Había experimentado de que Dios le era fiel y él tiene su confianza plena. Y es uno de los puntos muy importantes en cuanto a lo que Dios requiere o lo que nos demanda, que nos acerquemos a Dios confiadamente, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Según los comentaristas, existen dos oportunidades que David pudo experimentar esta situación de huir, en cuanto cuando Saúl lo perseguía. Y luego el otro tiempo es cuando su hijo intenta tomar el trono y sufre una persecución. Entonces, para evitar un pleito dentro de lo que él estaba, evita hacer ese enfrentamiento y sale. Y sabe Dios por qué lo ha guiado de todo lo que el Señor ha querido hacer en sus vidas, porque no podía afrontar a su hijo. Él no estaba seguro exactamente cómo proceder, pero lo había puesto en la mano de Dios y Dios lo va a guiar. Y cuando vemos la Escritura y la historia de David, es una maravilla de cuánto Dios cómo ha encaminado a su vida, a pesar de lo que él, en todo lo que ha tenido que vivir, Dios le ha guardado. Y estas circunstancias que nos ponen en aprietos a veces, dificultades, podemos llevar a muchas cosas. No solamente de repente como persona que está en este mundo, porque ya tenemos varias cosas que tener como responsabilidades. Empezamos desde el hogar, ¿no?, en el matrimonio, qué dificultades podemos encontrar, ¿no?, tanto también en un trabajo. Y lo que podamos experimentar, Dios va obrando en cada área de nuestras vidas. Y también en cada ministerio que el Señor pone a cada uno. El Señor va usando cada lugar en cada momento para lo que Él quiere transmitir y hacer también en nuestras vidas para su gloria. Una de las cosas que David nos va a dejar, el salmista, es algo importante en el Salmo 23, cuando nos explica diciendo, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ese es el aliento que tenía David. Y esa misma fuerza y esa misma seguridad lo llevó a escribir estas palabras. Me infundirá aliento. Encontramos muchos ejemplos en la Biblia, pero hay cosas que el salmista nos va a decir tal cual como lo ha vivido y en verdad nos es muy importante en nuestras vidas en todo tiempo. Y vamos a los consejos. Quizás somos muy receptores a muchos consejos cuando necesitamos tomar una decisión y a veces somos mal aconsejados o depende de dónde venga tal consejo. Cuando estaba repasando esto, encontré un escrito en cuanto Jesús también experimentó esta situación. Cuando Jesús empieza a decir a sus discípulos que tenemos que ir a Jerusalén, que voy a ser entregado, bueno, me entregaré a los principales, a los sacerdotes, me crucificarán, pero luego resucitaré. ¿Qué esperanza tenía el Señor?
Lo cuenta todo muy bien, como una escena de dolor, pero luego dice al final, pero resucitaré. Pero alguien dice luego, vamos a leer este texto en Mateo capítulo 16 de Mateo, verso 21, nos dice en relación a que Jesús iba a anunciar de esta manera a sus discípulos. Mateo 16, 21, leo, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Parece que Pedro no había escuchado exactamente lo que Dios tenía para con su hijo, y Jesús va a decir a sus discípulos, esto tiene que suceder, esto tiene que pasar así, pero resucitaré. Pero Pedro no lo veía así. Pedro no quería permitir que esto pase. Y tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Bueno, podríamos decir que, claro, un buen consejo de Pedro que no quiere que las cosas sucedan, que no haya sangre, que no haya dolor. Pero Jesús tenía un plan que cumplir. Y la voluntad de Dios era que Él tenía que ir a la cruz para que nosotros podamos ser salvos, para que que por medio de Él podamos nosotros encontrar ese camino, como nos decía la palabra, para ir de vuelta a casa. Porque todos estábamos ya apartados, habíamos dado la espalda a Dios y lo que nos apartaba era el pecado. Y Jesús tenía que venir a hacer algo por nuestro pecado, pagar nuestras culpas. Y Pedro aún no había entendido esto, quería evitarlo. Y Jesús va a tener que decirle que no, así no es, Pedro. Y luego recordamos un poco el texto cuando David escucha a los consejeros también diciendo que no suceda esto, escapemos, ¿no? Y Jesús podría haberle dicho, o Pedro, el consejero, escapemos al monte, ¿no? Como cual ave, como pasó con David, tenía esos consejos. Jesús le va a decir, en mi Padre he confiado. En mi Padre he confiado. Jesús tenía la certeza de que Dios tenía que cumplir con él algo muy importante. Y él confiaba. Había puesto su confianza en sus manos. Y es la expresión de la manera como David da a conocer este texto y puede aconsejar a aquellos que pasan estas situaciones también de confianza. Y él nos da con toda seguridad que el Señor le ha guardado en todo este tiempo. Y quizás recordamos unos textos cuando David intenta exponer esto en cuanto a lo que él iba aprendiendo. Confía en Jehová, dice un texto, y haz el bien. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Su hijo Salomón también nos dice, fíate en Jehová de todo tu corazón. Y mientras él quiere sentirse confiado y seguro, David, en su interior aparece estos consejos, esta contradicción que intenta darle miedo y verse desprotegido. Pero el Señor siempre va a guiar y David va a poner su confianza en él. Y las dificultades que David ve y percibe son grandes y da a conocer de esta manera que son unas amenazas para su vida de alguna manera más real, que está pronto a suceder y tiene que poner la confianza plena en su Señor. ¿Y cuál es la reacción de lo que nosotros también podemos aprender para poder estar exactamente seguros de cómo Dios quiere guiarnos? ¿Qué puede esperar del mundo un cristiano?
siempre va a haber oposición, siempre va a haber un rechazo, odio. Y solamente Dios puede estar en ese momento, en cualquier circunstancia. ¿De qué manera Dios puede sostener a lo que Él quiere que cada uno de sus hijos siga adelante, siga creciendo? En el verso 3 habla sobre los fundamentos. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo? Cuando hablamos de fundamentos, podemos referirnos un poco en la vida de Lot, por ejemplo. Él vivía en una ciudad que bajo las circunstancias de lo que esa ciudad vivía, todo era una situación muy desordenada. Habían dado la espalda a Dios quizás de lo extremo. No había temor de Dios. Pero Lot experimenta ese lugar y quizás los fundamentos de una vida, de cómo las direcciones, cómo tiene que ser. Yo creo que dentro de eso, Dios, dentro de las leyes que había establecido ya, había maneras que cómo el hombre tenía que conducirse, pero todo eso lo habían dejado atrás. No había parte de ser conducidos para algo que Dios esté de agrado, y que también que Dios siempre ha puesto las leyes para que el hombre viva bien, de alguna manera, en rectitud, en obediencia, sabiendo hacer las cosas para el bien. Pero no sucedía nada esto en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hay de nuestros tiempos también? Hay cosas que van cambiando poco a poco, a veces ni nos damos cuenta, pero hay muchas cosas que están entrando mucho a lo que es los fundamentos de la vida en relación de lo cotidiano. Vamos a escuchar muchas cosas, quizás en lo que es la parte de lo que es los géneros, de cómo llamar a otras cosas de otra manera que no es normal. Y Dios no está al agrado de eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué ha de hacer el justo? Dice. Ir hacia Dios, buscar la cercanía y estar al lado de Dios. Solamente Él nos va a dar salida a estos tiempos. Y estos tiempos cada vez más se avecina de mal en peor. ¿Qué hará Dios para con nosotros? Dios demanda a nosotros su confianza plena, porque si fueran destruidos los fundamentos, solamente Dios podrá guiar a su pueblo. ¿Y qué dirección lleva nuestra vida? ¿Vamos hacia Dios o nos alejamos? ¿De qué manera queremos encaminarlos? Si estamos lejos de Dios, podemos estar expuestos a lo que nos describe la Escritura, al enemigo, que él está como león rugiente buscando a quien devorar. Y más allá de lo que es cada uno, a lo personal, puede afectar a una familia si fueran destruidos todo lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Uno tiene que estar siempre junto a Dios. Y la fe de un cristiano, ¿cómo debe de vencer al miedo? Su confianza plena, buscar siempre en todo tiempo. Y en Él nos dice la Escritura, somos más que vencedores. Él no nos va a fallar. Nos manda a que estemos de alguna manera, como explica uno de los salmos, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Él demanda que depositemos plenamente que Él tiene el control de todas las cosas. El Señor está en su trono. Vamos al verso 4. Nos explica diciendo, el Señor tiene en el cielo su trono, sus ojos observan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y ahí está el Señor teniendo todo el control a la vista de todo. Conoce todo. Y Él sabe y lo dice, que el lugar más seguro de un cristiano siempre va a estar en el centro de la voluntad de Dios. El lugar más seguro. El hombre intenta ver las decisiones de su vida en un sentido que son buenas, que son rectas, pero si no está Dios, dice el salmista, su camino, su fin es de muerte. No hay otra. Queriendo hacer justicia, el hombre le sale torcida. Si no está Dios, no puede hacer otra más que sea mal. Y ahí encontramos de lo que es
de la voluntad de Dios cuando empieza en la cruz por medio de Jesús. Y eso nos describe un poco el profeta Isaías. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él lo hizo de tal manera que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él es nuestra solución, Él es nuestro Salvador de todo lo que este mundo nos acecha. Dice el apóstol Pablo que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahí está nuestra entrega plenamente en el Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esto implica que un cristiano, quizás en la actualidad o como en otros tiempos también, ha de negarse de ser su yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Dónde estoy yo ahora? Ya no soy yo, es Cristo. Y un cristiano tiene que tener esa dirección. Y no es fácil en estos tiempos. Y quizás en otros tiempos igual habría sido peor. Pero cada vez las cosas hay que uno ir afrontando como cristiano. Y es difícil porque ha muerto a sí mismo y tiene que ser hecha la voluntad de Dios en su vida. Aceptarlo. Aunque lo duela quizás, aunque pase un momento difícil. Porque a los que aman a Dios, dice, todas las cosas ayudan a bien. ¿Querrá Dios hacer siempre bien para nosotros, a pesar que nos cueste afrontarlo o aceptarlo? Vuelvo a recordar lo que dice la hermana. Ese sacrificio vivo delante de Él es importante. A veces solamente recordamos lo que es el pasado cuando hacían sacrificios. Pero qué tan importante Dios nos pida a nosotros que seamos ese sacrificio vivo delante de Él, en olor fragante como fue elevado nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Fue al agrado de Dios. Versos 5 y 6. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Dios está dando a conocer que Él va a hacer todas estas cosas y Él siempre va a querer hacer que todos los hombres puedan arrepentirse y ser salvos. Es su deseo del Dios. Pero esto relaciona a que si no es así, esto es lo que va a pasar. Y David quiere dar a conocer que Dios le había dado en muestra cómo Dios juzga, cómo Dios quiere para el hombre. Quizás algunos de nosotros estaremos afrontando algunas pruebas. Un texto muy reconocido que nos dice, tened por sumo gozo, gozaos en el Señor, que todo bien os da. En Él siempre tenemos esa seguridad. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nos dice un texto, si está alguno de vosotros afligido, ¿qué debemos hacer? Orar, ¿no? La oración es importante. Es como también nos da a conocer esa muestra de que el Señor sabe lo que estamos pasando, pero Él quiere que lo pidamos, que podamos en sus manos y que Él lo va a hacer siempre, que podamos atravesar ese momento y que salgamos victoriosos, en el sentido de que Dios nos ha dado la victoria en todos los tiempos, en todas las circunstancias. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Orando unos por otros es importante en la iglesia también, la comunión, que el Señor quiere que lo vivamos, que pongamos en práctica lo que quiere, que en esa unidad, como decía antes, en esa armonía, porque ahí envía a Dios bendición y vida eterna. El Salmo 127, los primeros versos 1 y 2, nos va a exponer diciendo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es importante poner en el centro siempre a Dios lo que podamos hacer.
Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Siempre es importante. Vamos a concluir verso 7. Espero ir por bien con el tiempo. Porque Jehová es justo y ama la justicia. Y el hombre recto, dice, mirará su rostro. Es la esperanza viva que tenemos cada uno de nosotros, de ver un día y estar delante del Señor cara a cara. Qué tan glorioso será ese momento. Y es la esperanza que termina el salmista diciendo, el hombre recto mirará su rostro. El hombre que ha buscado a Dios, que ha buscado la justicia de Dios, que ha obedecido al llamamiento de Dios. Buscad, nos dice la palabra, al Señor mientras pueda ser hallado, y verá su rostro. En este salmo, como vemos la lucha de David contra la desconfianza, y vemos cómo David triunfa, no solamente basado en sus fuerzas, sino basado en lo que buscaba la dirección de Dios, y Dios le va a ayudar. De eso se trata. Porque simplemente no es que Dios va a hacerlo todo. Necesitamos nosotros depositar nuestra confianza en Él, buscar en Él y tener esa comunión. Cada día, cada momento en donde estemos, en la alabanza, en un devocional, en una lectura, Dios se agrada de eso. Y ahí está el Señor obrando para lo que en sus propósitos quiere cada uno de nosotros, como nos llama Él, benditos en el amado. Nos bendice, somos benditos en Él. Si Dios dice, ha dado lo más preciado que es su Hijo, ¿cómo no nos dará todas esas cosas que necesitamos? Él conoce nuestras necesidades. Y más allá cuando lo describe sobre las aves que no hilan ni trabajan, y bueno, ¿cómo lo describe el Señor quiere en nuestras vidas? Él tiene cuidado de nosotros, pero también Él quiere que pongamos en sus manos y Él lo hará. Confía en Él, dice. Vamos a ir terminando. Yo quiero hacer un llamado más o menos en qué es lo que le sucede y lo que Dios pone en duda a veces cuando un incrédulo intenta ver qué hago. Dios no me va a perdonar. Dios de repente no me va a aceptar porque yo tengo una vida destrozada, una vida que no agrada a nadie. Si no agrada a mis vecinos, si no agrada a los que están aquí cerca de mí, peor a Dios. Y es importante esto porque lo que Dios va a hacer en su vida es, en verdad, por medio del Santo Espíritu, dice que redarguye de pecado. Da conciencia en que no estoy siendo al agrado de Dios. Y el hombre va a tener que buscar a Dios de alguna manera de que sea al agrado. En obediencia primeramente, cuando tenemos ese llamado, que Dios quiere que los hombres estar a cuenta con Dios. ¿Cómo puedo ser transformado? Esa respuesta encontramos cuando Nicodemo va a Jesús. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo ser nueva criatura? Lo que para el hombre es imposible, para Dios no. El Señor va a obrar, el Señor tiene sus planes, el Señor tiene su obra en cada uno de nosotros y lo va a hacer cuando nosotros nos disponemos y ponemos delante de Él nuestros corazones. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puede alguien a estar en esa seguridad de que va a ver el rostro de Dios? El Señor lo va a guiar. El Señor pone en nuestros corazones como el querer y el hacer de su voluntad. Él tiene de maneras misteriosas que ha obrado, siempre. Y a los cristianos, que podrían estar de repente atravesando situaciones que no están muy al agrado, no están muy bien, y están pensando de repente, o están viviendo en el monte, cual ave, ya lejos de Dios. ¿Qué sucede? ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué llega a este punto a veces? ¿O no debería de suceder? El justo por la fe vivirá, nos dice el Señor. Pero a veces necesitamos ver para creer. Y cuando buscamos de su provisión y no lo tenemos, ¿dónde está Dios?
dejamos a un costado y vamos con nuestras fuerzas a hacer lo que mejor nos parezca para que pueda salir lo que tenemos en plan. Pero si dejamos a Dios a un lado, ¿cómo seremos conducidos? Pero si estás pensando hacer esto, si aún no lo has hecho, si estás pensando hacer aún esto, yo creo que es importante reconocer que la provisión de Dios siempre va a estar, no lo dudes. Él tiene su tiempo y los tiempos de Dios siempre son perfectos. Y quiero que recordemos un texto muy conocido por medio del profeta Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en Dios de mi salvación. Capítulo 3 de Habacuc, versos 17 y 18. Es una promesa del Señor que Él nos manda a confiar en Él. Una confianza plena que no hace falta exactamente creer solamente cuando lo veo. Dice que bienaventurados son más los que creen sin haber visto. Y es la fe que el Señor demanda, una confianza, porque es lo que al Señor le agrada. Una fe que demanda, como vemos a un niño, a esperar de su padre. Él no conoce, no ve las circunstancias que está sucediendo a su alrededor, porque no los conoce y quizás no lo entiende, pero solamente ve a su padre y espera lo que Él tiene para él. Es esa confianza que Dios quiere en nuestras vidas. Y es ahí donde que encontramos también ese lugar seguro dentro de la voluntad de Dios. Y cualquier cristiano siempre será lo mejor de estar en ese lugar. Nunca escapar al monte cual ave. O sea, lejos de la mano de Dios. No lo dejes, sea cual sea las circunstancias. Nunca dejarse llevar por el miedo. El Señor quiere que confíes plenamente en Él, solo en Él, y Él lo hará. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por todo lo que tú nos das en nuestras vidas. Gracias porque tu palabra nos da a conocer de tu fortaleza que tienes, que tú tienes el poder y a través de cada uno de nosotros, Padre, tú quieres hacer grandes cosas. Tú nos usas como herramientas, pero además también nos preparas, nos das, Señor, ese aliento, nos das esas fuerzas, sabiduría, entendimiento de lo que tú quieres, Señor, en nuestras vidas hacer. Ayúdanos, sí, a usar esa fe que tú quieres que tengamos, que sea al agrado de tuyo, que sea, Padre, conforme a lo que es tu voluntad, buscando siempre las cosas en lo que hagamos para tu agrado. Ayúdanos a buscar siempre, por medio de tu palabra, ese alimento que necesitamos para seguir adelante, ese alimento que solo tú puedes dar, Señor, de poder encaminar nuestras vidas, nuestros corazones, que puedan salir las cosas que son de tu agrado. Te agradecemos por este tiempo que nos das, este tiempo que nos permites estar juntos y compartir lo que tú haces en nuestras vidas. Ayúdanos a llevar siempre y no alejarnos de ti. Ayúdanos, Señor, a mantener esas pisadas firmes delante de ti y buscando y siguiendo las pisadas del Maestro. Gracias porque hasta hoy nos has guardado. Gracias porque nos has sostenido y siempre nos has provisto. Y sigas tú, Señor, obrando, Padre, para que tu nombre sea siempre puesto en alto en cada una de nuestras vidas.
Te alabemos y te bendecimos tu nombre, Padre. Te damos gracias por este tiempo y gracias por mis hermanos, y que tú sigas, Señor, obrando y seas tu Padre bendito por todos los siglos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.